Hola a todos, buen día. En el siguiente video vamos a hablar un poco de lo que es el atletismo, un poco de su historia, sus personajes representantes, medidas y demás. Tengan en cuenta que este video es un apoyo para la guía que se les envía. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Entonces, el atletismo, bueno, primero, ¿qué es, cierto? Bueno, el atletismo es un deporte compuesto por un conjunto de habilidades y destrezas, la mayoría de las cuales provienen de gestos naturales del ser humano, como correr, saltar o lanzar. Esto lo dice Isidoro Hornillos en el 2000. ¿Qué quiere decir? Todas las actividades que nosotros hacemos en cuanto al atletismo se refieren a actividades naturales del ser humano, que pueda correr, que pueda caminar, que pueda saltar, que pueda lanzar, que pueda agarrar. Estas son actividades propias del ser humano. Bueno, ¿desde cuándo? El atletismo ha ido evolucionando con el paso del tiempo como cualquier deporte. Pero este deporte puede ser tan antiguo como la humanidad, pues como estamos hablando de que es propio de las habilidades del ser humano, puede hablarse de que desde el momento en el que nace la humanidad, en el momento en que está el primer hombre en la tierra, entonces desde ese momento ya hay atletismo, porque se tenía que, para desplazarse, se tenía que mover, tenía que caminar, para poder sobrevivir, tenía que cazar, tenía que coger las cosas, tenía que eh, armarse de implementos para poder subsistir. Entonces, bueno, el atletismo es en sí el deporte más antiguo de todos los deportes y pues crece literalmente con la humanidad. ¿Listo? Ahora, hacemos como un paneo general, entonces hablamos de diferentes momentos. Entonces, en la antigüedad, de donde se tiene más información es en Grecia. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchas artes, mucho dibujos, pinturas, artesanías que hacían referencia a carreras. Entonces, esto viene desde el siglo octavo antes de Cristo. Una de las primeras pruebas que se dan es la prueba llamada estadión, que eran 197,27 metros. Esto era correspondiente a 200 pies de Heracles. Entonces, bueno, no solamente esta prueba era la que aparecía, sino que habían muchísimas más pruebas, de las cuales de hecho hablamos en clase, solo que este dato me pareció bastante curioso. Entonces, bueno, esta es una jarra hace alusión a la carrera de a pie, que el que lo dibuja es Cleofrades, no sé realmente cómo se diga, pero esperemos que sea así. Bueno, en Grecia, de Grecia tenían mucha información. Grecia tenía realmente muchos dibujos, muchos esquemas, y de hecho es en Grecia donde nacen los Juegos Olímpicos antiguos, video que habíamos hablado la clase anterior. Bueno, ya viene en la Edad Media. En la Edad Media comenzó a hacer un paso a desaparecer, por decirlo así. Pero entonces ellos alcanzan a estar sobreviviendo. En esta época no se le dio al deporte tanta importancia, no se le dio tanta importancia como se le dio en Grecia, que para los griegos realmente el deporte y el atletismo como tal era era una muestra de superioridad, de los cuerpos perfectos, las mentes más sabias y demás. Entonces, para los griegos era muy importante. Ya para esta época, ya para la Edad Media, no hay tanta importancia, no se le da tanta relevancia. Sin embargo, seguían existiendo lo que eran los torneos caballerescos o militares y los deportes atléticos. Entonces seguían existiendo uno que otro deporte, sin embargo, no con la importancia que le la tenía en Grecia. En Escocia, estos ejercicios desempeñaron un papel importante en las fiestas populares. De hecho, aún
existen actividades deportivas en las fiestas populares en Escocia. Por ejemplo, levantamientos, las carreras también. Bueno, ya seguimos un poco a lo que ya es la edad moderna. Cuando está en la edad moderna, el gran auge de las carreras de atletismo surge en las universidades y en las escuelas inglesas. Esto sucede gracias al profesor que se llamaba Thomas Arnold, que pues nace en 1795 y muere en 1843. Este señor lleva como como una eh, como una enseñanza a sus alumnos, todo lo que hace comentario con relación al atletismo. Entonces él comienza a enseñarles, comienza a arreglar el deporte, comienza a darles unos estándares, por decirlo así. Esto lo hace este señor Thomas Arnold en Inglaterra, en las escuelas inglesas. Bueno, ya para un poco más adelante, más moderno, está el atletismo, que vuelve a coger el mismo prestigio e importancia gracias a la aparición de los Juegos Olímpicos. Recordamos que esto fue el 6 de abril de 1896, gracias al barón Pierre de Coubertin, que trae ahora los Juegos Olímpicos modernos. Esto, bueno, ellos son inaugurados en Atenas, en Grecia, que es donde en un principio, o sea, en los Juegos Olímpicos antiguos, ellos nacen en Grecia y en los Juegos Olímpicos modernos, su primera presentación vuelve a ser en Grecia. ¿Listo? Bueno. Existe en el atletismo tres clasificaciones de pruebas, o sea, las pruebas se clasifican en tres modalidades. Están las pruebas de pista, están las pruebas de campo y están las pruebas combinadas. ¿Qué quiere decir? En las pruebas de pista están todas las que son velocidad, medio fondo, de gran fondo, con vallas, de relevos, marcha o caminata. O sea, las que se realizan en la pista atlética, en los 400 metros de la pista atlética. Bueno, pues por todo ese recorrido. Están las pruebas de campo, que ya son los saltos y los lanzamientos. Entonces son saltos de longitud, salto triple, el salto de altura y el salto con garrocha. Y los lanzamientos que son el lanzamiento de bala, de jabalina, de disco y martillo. Y las combinadas que son el heptatlón y el decatlón. Heptatlón, heptatlón significa 7, o sea, 7 pruebas diferentes y decatlón son 10 pruebas diferentes que hacen realmente una prueba en grande. Bueno, seguimos. Bueno, la pista mide 400 metros, ¿listo? Y una recta mide 110 metros y se distribuye de la siguiente forma. Donde encuentran el número 1 está lo que es la salida de 3000 y 5000, que esto viene a ser semifondo. En el número 2 encuentran la salida de 110 metros vallas. Recuerden que la carrera de vallas de los 110 metros vallas son para los hombres. O sea, 110 metros vallas es exclusiva de los hombres. En el número 3, que ya viene a ser una prueba de campo, porque ya está adentrada en la parte del campo, está el salto de longitud y el salto triple. En el número 4 encuentran el salto con pértiga. En el número 5, que siguen siendo pruebas de campo, está el salto de altura. En el número 6 está el lanzamiento de peso. En el número 6, lanzamiento de peso, o sea, de bala. Y en el número 7 está el lanzamiento de disco y lanzamiento de martillo. El número 7 es mucho más amplio porque los lanzamientos que se hacen con el disco y con el martillo, o sea, lo que es disco y martillo, salen realmente lejos. Y en el número 8 está la jabalina. La jabalina también tiene, o sea, como la jabalina es mucha más liviana, la jabalina es muchísimo más liviana, ella va a coger mucho más distancia.
mientras que el lanzamiento de disco y el martillo, pues son un poco pesados, entonces realmente va a bajar un poco la distancia. Y lo que es el lanzamiento de bala es mucho más, o sea, es mucho más reducida la distancia, porque es mucho más el peso. Bueno, está en el número 9, que encuentran ahí, hace parte de la carrera con obstáculos, es como una poseta de donde tienen agua, entonces los atletas van corriendo, van pasando una serie de obstáculos y llegan a este que es como un tanque, como una piscina, entonces ellos caen ahí y siguen trotando, esa es una carrera de hecho de semifondo. Bueno, sigue el número 10. La línea de llegada es la misma línea para todas las competencias de pista. O sea, el número 10, que es el número de, o sea, la línea de llegada, es ahí prácticamente donde van a llegar todas las carreras. Todas las carreras vayan a llegar a ese punto. En el número 11 está la salida de los 10.000 metros, que ese ya es fondo, y el número 12 está en la salida de 100 metros planos y está en la salida de 100 metros vallas. Los 100 metros vallas es para mujeres. O sea, recuerden, 110 metros vallas es para hombres, que es la que está ubicada en el número 2, y 100 metros vallas, que está ubicada en el número 12, es para mujeres, 100 metros vallas. En el número 13 encuentran lo que es la salida de 200 metros y bueno, ese es de hecho de velocidad. Y el número 14 está la salida de los 1500 metros, que ese también podría considerarse más de velocidad porque no es un recorrido tan largo para considerarse semifondo. Bueno, encuentran en los punticos amarillos eh, cerca al número, a la salida, al número 10 y al número 11, están unos punticos amarillos. En esos punticos amarillos está la salida de los 800 metros, o sea, 2 vueltas a la pista. Están así en diagonal, ¿por qué? Porque cada vez que se aleja un carril de la línea media, o sea, del carril número 1, cada vez que se va alejando, lo que hace es aumentar más su desplazamiento. Por eso se compensa poniéndose en diagonal. Entonces ustedes van a ver que el carril 1 está acá, el carril 2 está un poco más adelante, el carril 3 está más adelante y el 4. Entonces van en una diagonal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando van haciendo el giro, el carril que va a mantener prácticamente su tiempo, o sea, el mismo desplazamiento, va a ser el carril número 1, porque va a recorrer 400 metros que tiene la pista. Entonces, si el carril 2 saliera en el mismo lado que sale el carril número 1, haría prácticamente 401 metros. Entonces, no sería correcto. Al igual que el número 6, el número 7 o el número 8, harían prácticamente 8 metros más, 6 metros más, 7 metros más. Entonces, mientras más alejados del carril número 1, pues van a aumentar 1 metro. Por eso se pone en diagonal. Entonces está la salida de los 400 metros, vallas y relevos, que están bien en diagonal. Está la salida de relevos de 4 por 400. Bueno, entonces, sigamos, esto es más o menos lo que es la pista. Recuerden, la pista mide 400 metros y tiene 8 carriles. Bueno, deportistas conocidos, está Usain Bolt, que es un jamaicano, o jamaiquino. Él tiene el récord olímpico en los 100 metros planos con un tiempo de 9,58 segundos. Perdón. Y tenemos a Caterina Ibargüen, que es una representante colombiana. Ella es la llamada reina del salto triple. Ella fue oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. Había sido plata en los Juegos Olímpicos anteriores en el 2012. También en la modalidad de salto triple. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la atención. Otro de las cosas que tenía, pues,
que están presupuestadas para esta actividad es la realización de una actividad, ¿listo? Entonces vamos a retar a alguien, vamos a retar a un familiar, pues vamos a seguir haciéndolo desde el área del deporte. Vamos a retar a un familiar, a un amigo, a la mamá, al papá. Vamos a ver quién dura más tiempo haciendo la plancha. Realmente yo duré 30 segundos, entonces es bastante complicado, entonces espero que hagan ustedes también este ejercicio, ¿vale? Para todos un abrazo y recuerden contestar las respuestas que se encuentran en la guía. Y nada, un abrazo gigante para todos y mucha fuerza y seguimos aguantando con esta cuarentena, pero de la mejor manera, ¿vale? Un abrazo para todos.